El 3 de agosto de 2019, un joven de apenas 21 años decidió escribir una de las páginas más oscuras en la historia reciente de Estados Unidos. Con un rifle semiautomático en las manos y un manifiesto lleno de odio, se dirigió a un lugar donde familias enteras iban de compras, sin imaginar que, en cuestión de minutos, serían víctimas de uno de los ataques más atroces jamás vistos en Texas. Lo que nadie sospechaba era que este joven, Patrick Crusius, llevaba años mostrando señales de que algo dentro de su mente no estaba bien, pero nadie lo detuvo. Nadie lo controló, y aquel día, la tragedia se volvió inevitable. Patrick Wood Crusius nació el 27 de julio de 1998, en Allen, Texas, una ciudad que parecía ofrecer tranquilidad a las familias de clase media. Pero la vida del pequeño Patrick estuvo lejos de ser normal. Su familia arrastraba problemas que marcarían de manera irreversible su niñez. Su padre, Brian Crusius, era un hombre con un historial de adicciones, cocaína, metanfetaminas y alcohol. Pasaba largos periodos recluido en la habitación del piso superior de la casa familiar, dejando a Patrick y a sus hermanos prácticamente sin figura paterna. Su madre, Lori, trataba de sostener el hogar, pero el peso del conflicto era evidente. Gritos, discusiones y un ambiente que poco a poco fue resquebrajando la estabilidad de todos. Cuando Patrick tenía apenas 13 años, sus padres decidieron divorciarse. Para muchos niños, el divorcio es un golpe emocional fuerte, pero en el caso de Patrick, fue devastador. Se volvió más introvertido, más callado, y se refugiaba durante horas frente a la computadora. Era el tipo de joven que pasaba inadvertido. No destacaba en deportes, no tenía demasiados amigos, y a menudo parecía incómodo con la presencia de otras personas. Lo que resultaba perturbador era su comportamiento en la escuela. Sus profesores notaban que Patrick tenía dificultades para concentrarse y que reaccionaba con enojo ante la frustración. Sus compañeros lo describían como un chico extraño, distante, y con tendencia a irritarse con facilidad. Los médicos lo diagnosticaron con trastorno esquizoafectivo, una condición mental que mezcla síntomas de esquizofrenia como delirios y distorsiones de la realidad con alteraciones del estado de ánimo. Desde entonces, Patrick quedó clasificado como un estudiante con discapacidades neurológicas, lo que lo convirtió en parte de programas especiales dentro de la escuela. Sin embargo, lo más alarmante llegó en la secundaria. Un día, un maestro encontró en su pupitre un papel escrito a mano. Era una lista de chicas de su salón, a quienes Patrick había escrito que quería violar y asesinar. La noticia corrió como pólvora entre los estudiantes, y el temor hacia él creció. Algunos padres llegaron a pedir explicaciones en la escuela, pero lo increíble es que, a pesar de la gravedad, no hubo consecuencias reales. Patrick no fue expulsado, ni atendido en profundidad. El incidente simplemente se archivó. Ese fue quizás el primer gran error de las instituciones. Un grito de auxilio disfrazado de amenaza, que nadie tomó en serio. A partir de entonces, Patrick quedó marcado como el raro, el peligroso, el que mejor era mantener a distancia. Lo rechazaban en los equipos de trabajo, lo ignoraban en las fiestas, y poco a poco se fue encerrando en un mundo en el que él mismo era su único protagonista. Lo que estaba por gestarse, ya se podía ver, solo que nadie quiso mirar de cerca. Tras graduarse en 2017, Patrick no tenía un rumbo claro. Se mudó con sus abuelos para intentar darle orden a su vida, pero nada cambió. Ingresó en un college comunitario, donde apenas se inscribió en algunas materias de informática. Nunca mostró interés real en sus estudios. Dejaba tareas incompletas, no se integraba a los grupos y cada vez hablaba menos con la gente. Intentó entrar al mundo laboral. Hizo un perfil en LinkedIn, y ahí dejó escrita una de las frases más inquietantes de toda su vida. No estoy motivado para hacer nada. Trabajar apesta. Paso 8 horas al día en la computadora. Supongo que eso cuenta como experiencia en tecnología. Mis habilidades, ninguna realmente. Ese texto reflejaba lo que Patrick ya era. Un joven apático, sin sueños, sin propósito y con una desconexión absoluta del mundo que lo rodeaba. Mientras más rechazado se sentía, más horas pasaba frente a la pantalla. Y allí, en los rincones más oscuros de Internet, encontró lo que la sociedad nunca le dio: aceptación. Se adentró en foros extremistas como 8chan, un espacio conocido por albergar discursos de odio, racismo, teorías conspirativas y la glorificación de asesinos masivos. En la vida real, Patrick era un marginado. En 8chan, en cambio, era parte de una comunidad. Allí podía expresar su resentimiento contra los inmigrantes, su odio hacia las minorías, y lejos de ser criticado, recibía aplausos, mensajes de apoyo, y hasta ideas de cómo hacer justicia por cuenta propia. Poco a poco, comenzó a obsesionarse con figuras que ya habían dejado su huella en el terror. Dylann Roof, quien atacó una iglesia afroamericana en 2015. Anders Breivik, el noruego que asesinó a decenas de jóvenes en un campamento. Y sobre todo el autor de la masacre de Christchurch en Nueva Zelanda, que en 2019 transmitió en vivo su ataque a 2 mezquitas, acompañado de un manifiesto racista. Patrick veía en ellos no solo criminales,
sino héroes de una causa. Él también quería ser recordado. Él también quería dejar un manifiesto. Ese odio, alimentado por horas y horas frente a la computadora, se convirtió en una misión personal. Ya no era un muchacho perdido. En su mente era un soldado de una guerra racial imaginaria. Lo que empezó como soledad e inseguridad, pronto se transformó en algo mucho más peligroso. Una ideología mortal. Después de años de aislamiento y odio incubado en los rincones más oscuros de Internet, Patrick Crusius comenzó a convencerse de que tenía un propósito. No era simplemente un joven frustrado sin rumbo. En su mente enferma, se estaba transformando en un guerrero de una causa que solo existía en foros extremistas. El primer paso fue elegir el arma perfecta. En un país donde la portación de armas es casi un derecho cultural, Patrick no tuvo dificultad para acceder a lo que buscaba. Se decidió por un Wasser 10, un rifle semiautomático de origen rumano, inspirado en el legendario AK-47. Lo eligió no solo por su potencia, sino porque era barato, fácil de conseguir y podía disparar rápidamente sin perder precisión. No quería un arma de caza, ni una pistola de uso civil. Quería algo que transmitiera terror. Patrick no solo compró el rifle, dedicó semanas a adquirir municiones, escogiéndolas de punta hueca, balas diseñadas para expandirse al entrar en el cuerpo, causando daños internos mucho más graves. Compró más de 1000 proyectiles, suficientes para una masacre prolongada. En paralelo, comenzó a practicar tiro. No era un experto, pero tampoco necesitaba serlo. Su objetivo no era precisión quirúrgica, sino generar el mayor número de víctimas posible en poco tiempo. Su meta era clara: matar por cantidad, no por selección. Pero lo que más helaba la sangre no era su preparación técnica, sino su preparación ideológica. Patrick empezó a redactar su propio manifiesto, inspirado en el que había leído meses antes tras la masacre de Christchurch. Lo tituló La verdad inconveniente. Un documento de 4 páginas en el que justificaba sus ideas de odio hacia los inmigrantes, en especial los mexicanos. En él, se presentaba como alguien que debía defender a su país de una invasión. Hablaba de la Gran Sustitución, una teoría conspirativa que sostiene que los blancos están siendo reemplazados demográficamente por minorías. Su escritura no era sofisticada, pero sí clara y directa. Una mezcla de paranoia, racismo y delirios de grandeza. Se veía a sí mismo como el ejecutor de una misión histórica, alguien que debía abrir los ojos de los demás estadounidenses. Lo inquietante es que su propia madre llegó a darse cuenta del peligro. Un día, preocupada por las armas que había comprado, llamó a la policía para advertir que su hijo podría ser una amenaza. El operador le respondió con frialdad: «Señora, su hijo es mayor de edad, tiene derecho a portar armas». Y con esas palabras, la alarma fue ignorada. Patrick, mientras tanto, seguía acumulando equipo: gafas de seguridad, guantes, auriculares protectores para disparos, cargadores adicionales. Incluso llevó consigo una computadora portátil, donde revisaba obsesivamente los foros de odio, en busca de apoyo, de validación, de cualquier palabra que reforzara su decisión. El joven solitario que alguna vez fue marginado en la escuela, ahora se preparaba con calma para convertirse en un asesino masivo. No hablaba con nadie, no confiaba en nadie, y cada día que pasaba, la idea de la masacre dejaba de ser un plan para convertirse en una certeza. En la madrugada del 2 de agosto de 2019, Patrick cargó su rifle, guardó las balas en el auto, se colocó guantes negros y lentes transparentes, y encendió el motor de su vehículo. El destino ya estaba marcado, pero lo que llevaba en el maletero transformaba cada kilómetro recorrido en un trayecto hacia el infierno. El viaje no era corto, más de 650 millas, unas 10 horas conduciendo desde su casa en Allen, Texas, hasta la frontera en El Paso. Era un trayecto largo y monótono, suficiente para que cualquier otra persona se arrepintiera, pero Patrick no pensaba en detenerse. Llevaba consigo bebidas energéticas y bocadillos para mantenerse despierto. La radio del auto apenas sonaba. Prefería conducir en silencio, revisando en su mente cada detalle del plan. En los descansos en estaciones de servicio, se mantenía apartado, mirando con desconfianza a las personas que lo rodeaban. Nadie podía sospechar que aquel joven delgado, con aspecto retraído, estaba a pocas horas de convertirse en el protagonista de una masacre. Durante el trayecto, Patrick revisaba en su computadora portátil los foros extremistas. Algunos mensajes lo alentaban a ser valiente y cumplir con su deber. Otros compartían imágenes de los ataques anteriores, casi como trofeos digitales. Cada palabra que leía era gasolina para el fuego de su odio. Mientras conducía, pasaba por pequeñas ciudades, por autopistas interminables, por paisajes áridos que parecían no tener fin. Era un viaje físico, pero también psicológico. Kilómetro a kilómetro, dejaba atrás su vida pasada y se hundía más en su papel de verdugo. Finalmente, al amanecer del 3 de agosto, llegó a El Paso. Lo primero que le llamó la atención fue la mezcla cultural, un lugar donde el inglés y el español se cruzaban en cada esquina.
Para la mayoría, esa diversidad era riqueza. Para Patrick, era la confirmación de la invasión que tanto odiaba. Su destino era claro: un Walmart muy concurrido, conocido como el Walmart de Juárez, porque cientos de familias cruzaban desde México cada fin de semana para comprar ahí. Era el escenario perfecto para lo que él quería: un ataque que no pasara desapercibido. Patrick estacionó su coche en el amplio estacionamiento del supermercado. Se quedó observando. Veía familias entrando con niños, parejas jóvenes, ancianos empujando carritos. El lugar estaba lleno, tal como lo había imaginado. Pero lo más perturbador fue su calma. En vez de lanzarse al ataque de inmediato, decidió entrar como un cliente más. Durante una hora, recorrió los pasillos, mirando los productos, observando la distribución de la tienda. Pasó por la sección de juguetes, por el área de electrónicos, por las cajas registradoras. Todo lo memorizaba con detalle. Incluso llegó a comprar una naranja. La pagó en efectivo, se la llevó al auto y la comió tranquilamente, como si estuviera de paseo. La frialdad de sus actos era escalofriante. Un asesino a punto de desatar el caos, sentado en su coche, pelando una fruta con total serenidad. Mientras masticaba, revisaba nuevamente su computadora. Abrió el archivo de su manifiesto y lo repasó palabra por palabra. ¿Estaba listo? Realmente sería recordado como él creía. A las 10:15 de la mañana, tomó la decisión final. Abrió el foro de 8chan y publicó su manifiesto. Es hora. Ese fue el último mensaje de Patrick como un joven anónimo. El siguiente capítulo lo convertiría en un nombre escrito con sangre. Guardó la computadora. Se colocó las gafas de seguridad, los guantes y los auriculares protectores. Abrió el maletero y sacó el rifle semiautomático. Caminó hacia la entrada del Walmart. Y con un suspiro profundo, se preparó para desencadenar la masacre. Lo que pasó después ya es historia oscura. El calor del desierto tejano caía implacable, y la escena parecía rutinaria. Familias entrando y saliendo con bolsas de compras, niños corriendo hacia los carritos, ancianos empujando lentamente bajo el sol. Nadie, absolutamente nadie, imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Patrick se colocó sus gafas transparentes de seguridad, unos guantes negros y unos auriculares protectores. Luego, con absoluta calma, sacó su rifle WASR 10. No corrió, no se agitó. Caminaba despacio, decidido, con la frialdad de quien ya había ensayado mentalmente cada paso cientos de veces. Su primera víctima fue una mujer que empujaba un carrito de compras en el estacionamiento. Patrick levantó el rifle y disparó a quemarropa. La mujer cayó de inmediato, mientras el carrito avanzaba unos centímetros, hasta chocar con otro auto estacionado. El estruendo del primer disparo se mezcló con los gritos de quienes estaban cerca. Padres llamando a sus hijos, ancianos que miraban confundidos, y jóvenes que corrían sin siquiera entender lo que ocurría. Pero Patrick no se detuvo. Siguió avanzando, disparando contra un grupo de niñas que se encontraban en la entrada del supermercado, realizando una actividad de recaudación de fondos. El sonido de los disparos se mezcló con los chillidos desesperados. El aire se llenó de caos. Al entrar en el Walmart, la escena se transformó en una pesadilla. Familias enteras estaban haciendo compras para el regreso a clases. Carritos llenos de mochilas, útiles escolares, ropa nueva. Patrick caminaba por los pasillos disparando con calma, girando su rifle hacia cualquiera que se moviera. Un cajero que intentaba guiar a la gente hacia la salida recibió un disparo en el pecho. Un anciano que apenas había salido del baño cayó al suelo tras un tiro en la espalda. Una mujer que se escondía detrás de un estante de galletas fue alcanzada por las balas que atravesaban la madera. Cada rincón del Walmart se convirtió en un escenario de terror. Personas escondidas detrás de carritos volcados, madres cubriendo a sus hijos con sus propios cuerpos, empleados guiando a los clientes hacia las salidas de emergencia, arriesgando su vida. En menos de 10 minutos, Patrick logró un saldo devastador: 22 personas asesinadas y 23 heridas. El tiroteo no fue caótico desde la perspectiva del atacante. Patrick avanzaba con calma, casi sin emociones, como si estuviera dentro de un videojuego en modo automático. La frialdad con la que movía el rifle, la tranquilidad con la que caminaba entre los cuerpos caídos, era lo que más aterraba a los sobrevivientes. Algunas personas lograron salvarse gracias a gestos de heroísmo. Un joven padre, al escuchar los disparos, cubrió a su hijo pequeño con su propio cuerpo y lo empujó bajo una estantería. Una madre mexicana, de visita desde Ciudad Juárez, usó su cuerpo como escudo para proteger a su hija de 2 meses. La bebé sobrevivió, pero la madre perdió la vida. El terror fue absoluto. Los videos de cámaras de seguridad más tarde mostrarían a Patrick entrando y caminando con el rifle como si estuviera en un paseo macabro. Nadie escuchó gritos de furia ni palabras de odio en ese momento. Solo disparos secos, uno tras otro, como un metrónomo de la muerte. Cuando la policía recibió las primeras llamadas de auxilio,
Ya habían pasado apenas 2 minutos desde el inicio del ataque. Decenas de patrullas se dirigieron a la zona, pero el paso es extenso, y el Walmart estaba abarrotado. Para cuando los primeros oficiales llegaron, el daño ya estaba hecho. Patrick, tras disparar su última ráfaga, salió de la tienda caminando con calma. Los gritos, las sirenas y el eco de las balas quedaron atrás. En menos de 10 minutos, había escrito con sangre uno de los capítulos más oscuros en la historia moderna de Estados Unidos. Mientras la policía acordonaba el Walmart, los agentes esperaban enfrentarse a un tiroteo prolongado. Pero Patrick no tenía intención de resistirse. Salió de la tienda, se dirigió a su auto, y en vez de huir hacia la frontera o perderse en la ciudad, hizo algo inesperado. Se subió al coche, y condujo de regreso hacia la escena del crimen. En el camino, fue interceptado por la policía en una intersección cercana. Lo que siguió dejó a los agentes en shock. Patrick bajó del vehículo lentamente, levantó las manos y dijo con voz firme y sin rastro de emoción: «Yo soy el tirador». Estaba apuntando a los mexicanos. Esa confesión inmediata, tan fría, dejó claro que no buscaba escapar. Su objetivo no era esconderse ni negar lo que había hecho. Él quería ser recordado. Los oficiales lo esposaron sin resistencia. Su rostro, según los reportes policiales, estaba inexpresivo. Ni rastro de arrepentimiento, ni señales de nerviosismo. Solo una calma escalofriante. Fue trasladado a una estación cercana para su primera interrogación. Allí, repitió lo mismo. Había atacado a los hispanos porque, según él, estaban invadiendo el país. La policía no tardó en relacionar su confesión con el manifiesto que había publicado en 8 minutos antes del tiroteo. El arresto de Patrick fue solo el inicio de un proceso largo y perturbador. El FBI se unió inmediatamente a la investigación, considerando el hecho como un crimen de odio y un acto de terrorismo doméstico. Los agentes confiscaron su computadora portátil, sus teléfonos, y descubrieron horas de navegación en foros extremistas. Mientras tanto, afuera, las familias desesperadas buscaban a sus seres queridos. El estacionamiento del Walmart se convirtió en un improvisado centro de identificación. Ambulancias alineadas, paramédicos atendiendo a heridos, y agentes acompañando a padres que lloraban al reconocer los cuerpos de sus hijos. El arresto no calmó el dolor. De hecho, lo intensificó. Para muchos, era inconcebible que un joven de apenas 21 años hubiera planeado y ejecutado semejante masacre con tanta frialdad. El proceso judicial que se avecinaba no sería sencillo. Por primera vez en mucho tiempo, el sistema de justicia estadounidense se enfrentaba a un caso que combinaba terrorismo doméstico, crimen de odio y un ataque masivo con armas de fuego. En sus primeras comparecencias, Patrick apareció con uniforme naranja, esposado, mirando al suelo. No mostró emociones, no lloró, no pidió perdón. Cada vez que el juez le preguntaba si entendía los cargos en su contra, respondía con un seco sí. La fiscalía presentó desde el inicio un panorama contundente: el manifiesto publicado en 8chan. Su confesión directa al momento de entregarse: «Yo soy el tirador», apuntaba a los mexicanos. Testimonios de sobrevivientes y familiares de las víctimas. Videos de las cámaras de seguridad dentro y fuera del Walmart. El caso no dejaba espacio para la duda. Patrick era culpable. Lo único que estaba en debate era la magnitud de su condena, y si debía aplicarse la pena de muerte. La defensa intentó construir una estrategia basada en el historial médico de Patrick. Presentaron documentos de su adolescencia, que confirmaban el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, su participación en programas escolares para alumnos con discapacidades neurológicas, y sus problemas de socialización. Argumentaban que Patrick no tenía plena capacidad de comprender el peso de sus actos, que era un joven enfermo, atrapado por ideologías extremistas en Internet, y que debía recibir un castigo. Sí, pero no la ejecución. La fiscalía respondió con dureza. Recordaron el nivel de planificación, la compra del arma, las municiones, el viaje de más de 10 horas, la publicación del manifiesto minutos antes del ataque. Todo demostraba frialdad, lucidez y premeditación. Patrick no había perdido el control en un arrebato de locura. Había preparado la masacre paso a paso. El juicio no se desarrollaba en un vacío. Afuera, la presión social era inmensa. El Paso se convirtió en un epicentro de protestas y vigilias. Unos pedían justicia máxima, otros exigían un debate serio sobre el acceso a las armas en Estados Unidos. Y miles de familias hispanas reclamaban seguridad en un país donde el racismo seguía cobrando vidas. Los medios de comunicación transmitían cada audiencia, cada movimiento, cada palabra. Patrick ya no era un joven desconocido. Era el rostro de un problema nacional. El terrorismo interno alimentado por el odio racial. En 2023, después de años de audiencias y aplazamientos, la Fiscalía Federal ofreció un acuerdo. Patrick se declararía culpable de 90 cargos federales de crímenes de odio y asesinato con arma de fuego. A cambio,
Se descartaría la pena de muerte en el ámbito federal, pero recibiría una condena de 90 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Era una decisión estratégica. El gobierno quería evitar un juicio prolongado que revictimizaría a las familias, obligándolas a revivir cada detalle del ataque. La defensa aceptó. Ese día, en la sala del tribunal, decenas de familiares de las víctimas estuvieron presentes. Algunos lloraban en silencio, otros sostenían fotografías de sus seres queridos. Cuando el juez leyó la sentencia, el ambiente se llenó de un silencio sepulcral. Patrick no levantó la vista en ningún momento. Aunque el ámbito federal ya había dictado sentencia, el estado de Texas no quiso cerrar el caso. En 2024, la Fiscalía Estatal anunció que también perseguiría cargos por asesinato capital, la figura que permite solicitar la pena de muerte en Texas. El debate volvió a encenderse. ¿Era justo ejecutar a un joven que ya estaba condenado a morir en prisión? ¿O debía Texas dar un ejemplo contundente y aplicar la pena máxima? Finalmente, en 2025, Patrick aceptó también los cargos estatales. El tribunal lo condenó a 23 cadenas perpetuas adicionales, una por cada vida arrebatada y cada herido que sobrevivió. La decisión cerraba así cualquier posibilidad de libertad futura. En total, Patrick Crusius recibió 113 cadenas perpetuas consecutivas, una condena que, en la práctica, lo entierra para siempre tras los muros de la prisión. Nunca volverá a ver la libertad. Nunca volverá a caminar por las calles. Para las familias de las víctimas, la sentencia fue un alivio parcial. Algunos expresaron su conformidad. Otros, en cambio, sintieron que nada sería suficiente para reparar lo ocurrido. El caso de Patrick Crusius marcó un antes y un después en la historia judicial de Texas y de Estados Unidos. Por primera vez, un ataque de esta magnitud fue juzgado no solo como un asesinato masivo, sino como un acto de terrorismo doméstico motivado por odio racial. El proceso dejó una pregunta incómoda en el aire. ¿Cuántos jóvenes solitarios, aislados en sus habitaciones, alimentados por ideologías extremistas en Internet, podrían estar siguiendo el mismo camino? La condena de Patrick cerró su historia personal, pero abrió un debate que aún sigue vivo en Estados Unidos. La relación entre armas, racismo, salud mental y el monstruo silencioso que se esconde detrás de la soledad. El ataque en El Paso dejó una marca imborrable, no solo por las vidas arrebatadas, sino por el mensaje aterrador que expuso, que el extremismo, cuando encuentra eco en la soledad y en la red, puede transformarse en un monstruo capaz de destruir familias enteras en cuestión de minutos. Y aunque la justicia dictó sentencia, las heridas en las víctimas y en toda una comunidad seguirán abiertas para siempre. Ahora, queremos conocer tu opinión. Déjanos tus reflexiones y tus teorías en los comentarios. Queremos leer lo que piensas sobre este caso tan complejo. Si esta historia te ha parecido tan inquietante como a nosotros, dale un me gusta a este video para apoyarnos. Y si quieres seguir explorando más crímenes reales, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así, no te perderás nuestros próximos documentales. Hasta entonces, mantente alerta.